Al tener la grabación, si alguien tiene problema con el internet, puede ver la grabación. Si a alguien se le presentó alguna dificultad, observa la grabación, que vendría siendo lo mismo. Lo único es que usted no va a poder interactuar conmigo. Por ejemplo, si usted tiene una pregunta, no la va a poder hacer, pero si usted tiene una pregunta, me hace la pregunta por WhatsApp y yo le voy a responder. Lo único que le voy a responder en 10 minutos, en 15 minutos, en 1 hora, en 5 horas, al otro día, porque ustedes saben que se presentan situaciones, porque como somos todos humanos, puede de que yo en ese momento esté disponible, pero puede de que se me presente cualquier situación y yo tarde un poquito en responderle. Lo único que Dios mediante, todas las preguntas que ustedes me hagan, yo se las voy a responder. Y lo más pronto posible. Lo más pronto que yo pueda, yo le voy a tratar de responder, porque imagínense, como tenemos esta forma virtual, es muy importante la comunicación y una comunicación activa. Activa quiere decir como que siempre se esté produciendo y de forma bidireccional. O sea, ustedes se comunican conmigo y yo con ustedes. Entonces, esa partecita ahí de la comunicación es importante. Nada, le quiero compartir una presentación que ya ustedes la vieron en el video. La están observando ahí. Díganme sí, ahora sí. Ok. Esa es una presentación. Ahí me dicen si la están viendo ahora, que la puse un poquito más grande. Sí, se ve bien. Miren, esta partecita aquí, yo quiero explicársela. Déjenme parar. Lo primero es que como estábamos hablando de geometría, yo dije, bueno, vamos a comenzar como prácticamente desde cero, lo que sería geometría, lo que sería geometría descriptiva, porque se combinan en lo que tiene que ver con lo que es la geometría analítica. Ven, entonces ustedes ven la definición de geometría, ven la definición de geometría descriptiva y ven cuál es la diferencia, que simplemente observando esto de este lado, que tiene dos ejes, uno Y y otro X, y que este tiene tres, y que este tiene, por ejemplo, la figura se ve un cuadro y aquí se ve como un cubo. Observando eso, ya ustedes no van a saber cuál es la diferencia, pero van a tener una idea. Observando las imágenes, ya ustedes tienen que tener una idea, no una definición detallada y que usted es un experto, pero sí una idea, ¿verdad? Y luego de leer las definiciones van a tener una idea más acabada. Entonces, aquí también está la definición, como le dije, de geometría analítica. Le puse algunos símbolos, algunos como un poquito de teoría ahí para que por si acaso le sirva como de repaso. Le puse ahí también algunas herramientas que íbamos a utilizar, mucha teoría que ahora no la voy a tratar porque ya la tratamos. Ya se habló en el video, y si alguno de ustedes ve algo aquí y no está claro, podría hacer una pregunta o podría ver el video, sacar un momentito y decir, mira, este puntito yo no lo vi, déjame ver qué pasó y revisar. Pero creo, si no me equivoco, que está todo en el video. Entonces aquí este es un punto muy importante. Nos está hablando de lo que es un punto en el plano y de lo que es el plano cartesiano. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay un ejemplo que tiene dos ejes, uno X y otro Y, pero tiene números positivos y negativos. Y voy a dejar de proyectar para mostrarle una imagen que yo estaba realizando antes de comenzar la clase. Déjenme ver, yo creo que es esta. Ajá, mírenla aquí. Ok. ¿La están observando la imagen? Sí. Miren, comenzamos aquí. Ese puntito de ahí, que no se coloca, pero le voy a poner aquí para que tengan una idea. Ese sería el 0. Ven ahí, donde comienza ese puntito de ahí, sería el 0. Entonces comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde ustedes sepan. Si saben contar hasta el millón, le dan hasta 1.000.000 para allá. Comenzamos ahí contando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero esos son los números positivos. Sabemos que también existen números negativos y esa es una línea que sería el eje X. Pero entonces,
como también existen números negativos, se crea otra línea con el número negativo, un ejemplo, del otro lado, y se crea esa línea, como ustedes la ven ahí, ¿verdad? Con los números positivos y negativos, que sería el eje X. Entonces, le voy a mostrar aquí, déjenme para moverlo un poquito hacia acá. Aquí. Yo aquí tengo esta línea roja, mírenla aquí. Sobre esa línea, si yo voy a hacer algún gráfico o alguna línea, yo puedo hacer una línea, ¿verdad? Así paralela o horizontal. Puedo hacer una vertical. ¿La están viendo lo que estoy dibujando? Yo sé que se ve pequeño, pero... Sí, se puede ver. Ok. La puedo hacer así, la puedo hacer aquí, la puedo hacer así, pero yo puedo hacer cualquier línea aquí dentro de esa, pero serían simplemente líneas. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo solamente tengo una sola dirección, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces yo pongo un punto aquí y lo puedo extender hacia la derecha o hacia la izquierda, pero en ningún momento yo pudiera esa línea como formar una figura. Entonces, por eso se creó lo que es el eje Y, que este está aquí, ¿verdad? Como dicen, un ejemplo, acostado. Este está parado. Este está de forma vertical, y el otro de forma horizontal. Entonces, cuando se juntan los dos, que también hay una parte positiva y una negativa, forma como si fuera esa cruz. Ustedes ven. Entonces, ahí en esa cruz, yo sí pudiera formar algunos elementos, como por ejemplo un cuadro, tomando esto como un lado y esto como otro lado. Y para eso yo genero un punto, por ejemplo, en la X voy a marcar el positivo 3, que vendría siendo un ejemplo por aquí, el positivo 3. No se ve muy bien, deben un segundito para que se vea mejor. Yo aquí marco el positivo 3, un ejemplo, y aquí yo vengo y marco el positivo 2 en Y, y ahora yo puedo generar un punto donde ellos dos se unen, que vendría siendo como por aquí. Ahí yo pudiera generar un punto. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Haciendo una línea que se una ese punto aquí, que no está quedando bien derechito, pero ustedes saben que lo estoy haciendo con este programa de Paint, pero ustedes van a tener la idea. Y mírenlo ahí. Hasta ahora se está entendiendo bien, no se preocupe. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo tengo un punto que puede llamarse, por ejemplo, A, pero eso no importa, puede ser A, B, C, cualquier letra, ¿verdad? A, que va a ser 3,2. Ya, eso es lo que quiere, eso es para lo que esto se puede utilizar. Y si yo tomo esta línea y esta línea, ahí nos damos cuenta que se formó como un rectángulo, ¿ven? Se formó una figura que es un rectángulo. Entonces, esta parte debemos de entenderla así. Y déjenme dejar de proyectar para proyectarle otra imagen. Mírenlo aquí. Por ejemplo, el 2,3. Vamos al 2 aquí y al 3, porque esta parte es la positiva y la derecha es la positiva. Entonces ahí se creó el 2,3. Aquí se creó el menos 3,1. ¿Por qué? Porque en X, ustedes subieron hasta, ustedes vienen aquí al menos 3. Profe. Ajá. Escúchame. Dime, María. Entonces, una pregunta. Ok, entonces 2 es porque es Y. Este que está aquí a la derecha, el que está de primero, es la X. Ajá. Y la X es el que está acostado. Se lo digo así como de una forma más sencilla. Sí, X es el que está acostado y el lado derecho es positivo y el lado izquierdo es negativo. Entonces, si te dice 2 es porque es positivo. Entonces tú vas hasta el 2 y pone una marca en el 2. Aquí. ¿Ven? Entonces luego te va al 3, que es positivo, pero no es en X, porque ya tú usaste X, ahora te toca Y.
Entonces tú subes en Y porque Y para arriba es positivo y ahí tú pones ahí. Y donde se unen esos dos puntos, ese es el punto 2,3. ¿Entendiste, María? Sí, sí, profe. Yo lo que quería solamente aclarar ese punto, que estaba Ok. para estar segura. El otro es menos 3. Entonces usted tiene que ir a donde esté el menos 3 en la Y donde está el 1 en la X. Y el 1 es aquí. Entonces usted viene y pone un punto en el menos 3 y pone un punto en el 1. Y donde esos dos puntos se unen, ahí se formó el punto menos 3,1. Recuerden que este punto se puede llamar A y este punto se puede llamar un ejemplo B. Y así, con letra mayúscula siempre, eso sí. Y este que sería el C, un ejemplo para llevar el orden, pero no es obligatorio tampoco llevar un orden, le dice que es en el menos 1. Ese menos 1 es en X o en Y. En X. Sí, porque siempre se comienza con X. Entonces, ese menos 1 es en X. Y el menos 1 es aquí, recuerden. Entonces, aquí colocamos el menos 1. Y aquí, como dice menos 2, también es negativo, pero en Y. Y Y es hacia abajo negativo. Y lo colocamos aquí. Y ahí está, ya. Nada más hay que unir los dos puntos. Y donde se une, ese es el punto menos 1, menos 2. Ven. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí, si ustedes ponen una línea desde el punto B, perdón, una línea desde el punto, déjame ver de qué color, déjame ponerla de otro color para que se note. Desde el punto B hasta el punto A. Ahí ustedes pusieron esa línea, ¿verdad? Pero aquí baja hasta aquí y aquí baja hasta aquí y esta línea de aquí ustedes la pueden usar y miren cómo ahí se forma una figura, ¿ven? Entonces, eso es el objetivo de esta parte, es formar figura, pero con esto serían figuras solamente cuadrado y así en lo que le dicen en 2D. Entonces, para representar lo que son las figuras en 3D, se le agregó otro eje, X, Y, y se le agregó el eje Z. Déjenme para mostrarle, denme un segundito. Aquí. Le tengo aquí algunas imágenes para tratar de explicarle por si alguien no entendió, ya que tal vez con estas imágenes puedan entender un poquito mejor. Miren aquí. Solamente le puse positivo y negativo. Perdón, positivo. Porque si le pongo negativo se complica más. ¿Entienden? Recuerden que el otro eje X tenía positivo y negativo. Y el eje Y tenía positivo y negativo. Entonces, el eje Z también, que lo agregamos aquí, los tres tienen positivo y negativo. Pero solamente le puse el lado positivo porque no quería llevarlo tan acelerado. No sé si me entienden. María volvió a levantar levantó la mano. ¿Quiere decir algo? Sí, profe, entonces una pregunta. ¿Por qué ahora, por ejemplo, Habla un poquito más fuerte, María, que la vejez me tiene medio sordo. No, escúchame. Ahí me escucha mejor. Sí. Digo yo que porque ahora X está inversa. O sea, Z está arriba, Y está, o sea, todas las letras ahora están en diferente posición. No, mira. Entonces, ¿cómo? Sí. Mira, si tú te das cuenta, por ejemplo, la forma en que están aquí cada uno, se me fue la palabra, de los vectores. De los ejes, profe. Los ejes están en 120 grados, más o menos. Ajá. Si tú te das cuenta, si yo pongo X aquí y yo pongo Z aquí abajo, en un sentido, eso es lo que representa, eso es como una letra que representa, ¿entiendes? No sería como determinante al 100% la ubicación de la letra para el trabajo que tú quieras realizar. Ahora bien, para generar
las figuras para que comencemos en X, como en el otro comenzamos en X. Por eso yo coloqué X, se coloca X de aquí debajo, según algunos autores, para comenzar por ahí, que sería como el primero, porque es el que está debajo. Entonces, por eso X se coloca aquí para comenzar desde X. No sé si recordaron que en el otro también comenzábamos desde X. Entonces, por eso X se pone aquí, luego Y, que sería, ¿verdad?, el segundo, porque recuerden que ahorita tenemos solamente X y teníamos y Z se pone aquí arriba de último para comenzar de abajo hacia Nosotros arriba. hicimos un ejercicio, profe, 2,2,2. Ajá. Entonces, pero le estoy explicando a María para que entienda por qué están colocados así de esa forma. Profe, una pregunta. Ajá, dígame, Ya, Brian. ya que el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, si no me equivoco. Sí. Sí. Ujú. Este se divide en cuadrantes también. Sí, pero entonces la cantidad de cuando hiciera, ¿cómo te digo? Termináramos los lados negativos, ahí tú te pudieras dar cuenta de cómo estaría dividido en total. Miren, yo no sé si ustedes me están entendiendo. Hay algunos de ustedes que viendo el video la primera vez, puede de que entiendan todo, pero hay otros que no, y eso no está mal, porque todo el mundo no tiene, a veces no tiene la misma habilidad ni está en el momento al 100% para captar lo que uno dice. Entonces, por eso yo trato de llevarlo un poquito al paso, porque el objetivo es aprender, no poner el contenido ahí ya. Por eso ustedes ven que yo hoy, en vez de tratar cualquier tema nuevo, estoy tratando de dar un resumen, buscando eso, que ustedes aprendan esta partecita. Ok. Miren, aquí si ustedes pueden ver, hay un punto que dice X2, Y3, Z4. Lo puse así de esa forma para que lo entendieran mejor, pero podría ser 2,3,4. ¿Lo están viendo ahí? Los numeritos que puse debajo. Sí, son visibles. Entonces, ya ustedes saben que 2 es en la X. Entonces, ahí marcamos el 2. Que el 3 es en la Y. Entonces, aquí marcamos el 3. Y recuerden que son todos positivos. Y que en la Z es 4. El tercero sería la Z y ahí marcamos el 4. Mírenlo ahí donde están los 3 puntos. Profe. Luego, ajá, dígame, José. Cuando usted puso el 2,2,2, no le puso las indicaciones. Solamente puso 2,2,2 y así lo hicimos. O sea, era fácil porque era 2 en todos los lados que iban a comenzar a medir. En realidad, yo lo hice así porque entendí que era 2 hacia todos los lados, pero ahora es entendible que siempre vamos a comenzar con X, luego con Y y luego con Z. No sé si es Brian, se pronuncia el nombre, tiene la mano levantada todavía. ¿Fue que se te quedó levantada o es que tú querías decir algo más? Bien. Ok, no hay problema. Ya la bajaste. Entonces, miren, estos 3 puntitos que ustedes ven aquí, mírenlo aquí donde están. Y lo que se procede es a unir esos 3 puntos y uniendo de esta forma esos 3 puntos, se genera esa figura que ustedes ven ahí. Esa figura que ustedes están observando, uniendo esos puntos, comenzando X con y luego, para entenderlo de esta forma, pudiera ser aquí X o Y, no importa, uniéndolo con Z, aquí arriba. Y al final ya se termina de completar aquí con Y también y se forma esa figura donde esta pudiera ser la parte de arriba, este es el frente, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, esta es la parte de atrás. O sea, se ve como una figura en 3D. En el video no explica cómo se traza. Dice Sí. de X a Y, de Y a Z, luego de Z unirlo con X, formando la figura. En el video que usted no vio. Yo lo que quise fue... Ajá, dígame. Los vértices para ese ángulo siempre van a estar, por ejemplo, ahí están en 120 grados más o menos. Siempre
Sí, no te escuché bien, José, pero el poquito que te escuché, sí. La respuesta de lo que escuché es sí. Pues no te escuché Ok. completo, pero en relación al ángulo que deberían de tener, sí, sería así. Para 120 formar, grados. miren, el objetivo de este ejercicio es aprender a unir esos puntos y formar figuras. Porque por lo mismo que le estábamos diciendo desde el principio de lo que es la geometría, de lo que es la geometría descriptiva, y que ustedes observando, por ejemplo, viendo estos ejemplos, ya ustedes tengan como una idea más detallada de esa partecita. Ese era el objetivo. Ramón levantó la mano. Sí, profe, yo le Ajá. quiero hacer una pregunta. Dígame. ¿Por qué siempre las letras de los ejes tienen que ser X, Y y Z? Eso se determinó, por ejemplo, una persona que creó esa teoría, le colocó esas letras, pero es lo que yo le dije ahorita, esa letra no sería como lo más importante. Es importante que cada eje tenga una letra, pero que sea X, que sea Z, que sea Y, no, como que no sería lo más, ¿cómo le digo? Es irrelevante en el fondo, porque eso es como para determinar, como nosotros, que cada quien tiene un nombre. Y a la hora de yo decir, llévale 5 pesos a Ramón, que esa persona sepa quién es Ramón. Eso viene siendo como un nombre que podría ser cualquiera. ¿Entendiste? Sí, gracias. Ok. Déjenme para mostrarle algo más. Recuerden que con esta presentación hicimos las 2 primeras tareas. Ahí le coloqué varios ejemplos de cómo colocar los puntos. Ahí ustedes tienen alrededor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos más, 8 puntos más, que podían verlo de ejemplo. Aquí también le coloqué esta parte y en la presentación no está una imagen con los ejes extendidos hacia el lado negativo, pero en algunos dibujos que observé y algunas gráficas que tenía a mano, la coloqué hoy para que por lo menos la pudieran ver, pero no se ve muy bien. Pero voy a ver si le preparo otra imagen mejor para luego mostrarse. Esta parte de las figuras, de los polígonos, de un triángulo, un cuadrado, un rectángulo. Aquí busqué una imagen. Esta imagen yo quería explicarle esto y busqué una imagen en internet y terminé de completarla. Que básicamente yo lo que quería era que ustedes entendieran que para un triángulo y cualquier figura se obtiene una fórmula que tiene que ver con el área y otra que tiene que ver con el perímetro. Entonces lo que hice fue que le coloqué como esta tabla donde estaba cómo se hacían los cálculos y un ejemplo de los cálculos. Entonces, sencillamente, si ustedes se dan cuenta ahí, dice el cuadrado, que A es un lado. O sea que donde quiera que hay una A es porque quiere decir un lado. Entonces, P viene de aquí de perímetro. Entonces, P es igual a 4 por A. Eso quiere decir que lo que mida cualquiera de los lados, usted lo multiplica por 4 y ya ese es el resultado. Y para encontrar lo que es el área, usted dice cualquiera de los lados al cuadrado y ya ahí usted va a tener lo que es el área. O sea que son fórmulas, pero son fórmulas muy sencillas que ustedes leyendo esta partecita de aquí deberían de entender y viendo que la P viene de perímetro, que A viene de área, esa partecita ahí, entendiendo eso, ya ustedes deberían de manejar esa parte. Luego, para la segunda tarea, hablamos de esta partecita aquí, pero que ustedes saben que desde que tenemos el primer punto, por ejemplo, aquí dice NM, pero puede ser A o B. En el primer punto, ese es X1. Se recuerden que con la X que comenzamos. Y en el segundo punto, en el primer punto es Y1. Entonces, en el segundo punto es X2 y en el segundo punto es Y2.
Pero lo que ustedes deben de entender ahí es que siempre se comienza con X y que en el primero lo vamos a colocar, sería X1 y en el segundo sería X2 para poder identificarlo. Entonces ustedes lo que tienen es que cambiar esos números en la fórmula. Y como con el ejemplo, ustedes dicen, aquí hay un 1, aquí hay otro 1, pero hay varios 1 aquí repetidos. Pero observando la fórmula, ustedes se dan cuenta de que si es X1 aquí, entonces X2 aquí, entonces dice, perdón, Y2 y Y1, y luego dice Y2, y ustedes ven aquí un 1, y luego dice Y1, y ustedes ven un 3. Ahí observando los números, más o menos uno puede ver, y lo que sería la fórmula y la explicación, entender un poquito esa parte. Reemplazando, profe. ¿Perdón? Reemplazando. Sí, reemplazando. Aquí le puse otro ejemplo. Esta parte tiene que, como ustedes pueden ver, la distancia entre dos puntos. Y esto es otro tema de la unidad. En la unidad teníamos este tema que también tiene que ver con el punto medio, que más o menos vendría siendo lo mismo. ¿En qué sentido? De que vamos a trabajar con X1 y X2 y Y1 y Y2. La fórmula no es igual, pero vendría siendo lo mismo. Y aquí se saca raíz cuadrada y aquí se divide entre 2. Entonces, aquí también hay otro ejemplo. Ahí hay un pequeño ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Y ya esta parte de la ecuación, yo le coloqué este ejemplito aquí, que vendría siendo prácticamente también trabajar con X1 y con X2. O sea, esos tres ejemplos que tienen que ver con la distancia entre dos puntos, el punto medio y la ecuación de la recta, es trabajar con X1 y X2, Y1 y Y2. ¿Alguien dijo algo? Sí, yo. Ajá. En esa tarea yo le envié una foto, yo lo busqué el punto medio, yo lo busqué, hice la gráfica y lo representé. Ajá, yo no No le lo pedí. pedía, pero yo lo hice así. Ajá, no, tal vez yo no le pedí la gráfica por lo mismo que le dije, porque quería como estábamos comenzando, tal vez no le pedí algunos puntos más detallados, pero el que pudo hacer la gráfica, como ustedes ven aquí que en algunos sí tiene ejemplo con gráfica, ustedes ven aquí, tiene ejemplo con gráfica, pero si yo no se lo pedí en algún punto, fue para ponérsela un poquito más fácil, porque estábamos comenzando. Ya tal vez después de esta explicación, si yo pongo otra tarea, yo le puedo pedir gráfica y le puedo pedir otros elementos, pero porque ya ustedes se supone que tienen un poquito más de conocimiento. Entonces, ya para finalizar, una partecita ahí que hablaba de los ángulos y les mostré ahí por si acaso, ustedes deben de saberse eso ya, pero se lo mostré por si acaso, esta partecita aquí de cómo se podría dibujar un ángulo, cómo lo podríamos relacionar con el plano cartesiano también. Y hay un poquito de teoría que no la tratamos mucho, sino que la coloqué para que tal vez la pudiesen leer, de lo que tiene que ver con el ángulo en dos puntos. Y ya ahí con esa parte tratamos la unidad 1 y la unidad número 2 en ese momento. No, perdón, la unidad 1 y hablamos de la semana 1, la semana 2, la primera 2 tareas. Aquí preguntó Frank Mailing que si yo no corrijo la tarea hasta el final. A mí me gusta cuando me siento a corregir la tarea, como tratar de corregirla toda, porque si la corrijo hoy, a veces se me pasa el tiempo y no, entonces se me queda una, se me quedan dos sin corregir. Entonces a mí me gusta corregirla como al final todas juntas. Y así sé que no se me quedó ni una. O sea, cuando ya no hay más tiempo para mandar tarea, yo la corrijo. Porque como ya no hay tiempo, yo sé que no se me va a quedar ninguna sin corregir. ¿Tienen alguna pregunta, profe? Ajá. ¿Tienen alguna pregunta o quieren decir algo? En la semana 2, al final, hay una actividad que está abajo del foro 2. Ajá. Usted no dijo si había que hacerlo. Miren, en el encuentro número 1, si alguien no ha visto el video, por favor, obsérvenlo, porque yo, y también en el grupo de WhatsApp, yo le mandé cuáles son las puntuaciones, y en las puntuaciones de práctica hay 5 puntos que son de los foros.
O sea, que usted tiene que participar, creo si no me equivoco, que vamos a tener 3 foros solamente. Entonces, usted tiene que participar en esos 3 foros.